Bien, vamos a explicar lo que es la circunferencia goniométrica. Este apartado pertenece al tema de trigonometría de cuarto de ESO. Y vamos a empezar primero, antes de ver lo que es la circunferencia goniométrica y para qué sirve, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que son las razones trigonométricas. Básicas, las que ya deberíamos conocer. Pues bien, si tenemos un triángulo rectángulo, cuyos catetos son BA y la hipotenusa es C, pues el seno de alfa, el ángulo entre B y C, es el cateto opuesto, que en este caso es A, partido de la hipotenusa, que es C. El coseno de ese mismo ángulo de alfa es el cateto contiguo, que es B, partido de la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es A, partido del cateto contiguo, que es B. Una vez repasado esto, vamos a ver qué es la circunferencia goniométrica. Muy fácil, la circunferencia goniométrica es una circunferencia con centro en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0, y cuyo radio es 1. Pues lo primero que vamos a hacer es dibujar la circunferencia goniométrica. Tenemos aquí un eje de coordenadas, vemos el centro en el 0, 0 y el radio en 1, entonces cogemos un compás y dibujamos la circunferencia goniométrica, que no es más que eso, una circunferencia con centro en el 0, 0 y radio 1. Bien, una vez que tenemos la circunferencia vamos a coger un punto cualquiera de ellas. Por ejemplo, ese de ahí, el punto que tiene su coordenada X y su coordenada Y. Pero además vamos a unir el punto con el centro y esto va a formar un ángulo alfa. Pues bien, la distancia que hay entre 0 e Y, esa que vemos ahí pintada en rojo, es la misma que esa, es exactamente la misma. Y luego tenemos la distancia entre 0 y X, que es esa que vemos pintado en verde. Pues bien, si quitamos el resto de cosas, nos queda el radio que es la hipotenusa de ese triángulo que es R, ¿vale? Pues si quitamos el resto de cosas nos queda un triángulo rectángulo, cuyos catetos son X e Y y cuya hipotenusa es R. Pues bien, vamos a calcular razones trigonométricas otra vez de este triángulo rectángulo. Tenemos que el seno de alfa es el cateto opuesto, que es Y, partido de la hipotenusa, que es R. El coseno de alfa es el cateto contiguo, que es X, partido de la hipotenusa, que es R. Y la tangente del cateto opuesto, que es Y, partido de la hipotenusa del cateto contiguo, que es X. Pues bien, si sabemos que el radio es 1, pues sustituimos la R por 1. ¿Y qué ocurre? Que cualquier número dividido entre 1 es ese número. Por lo tanto, Y entre 1 será Y y X entre 1 será X. Es decir, el seno de ese ángulo es igual a la Y y el coseno de ese ángulo es igual a la X. Por lo tanto, el punto que tenía sus coordenadas X e Y lo podemos poner ahora por sus coordenadas como coseno de alfa y seno de alfa, porque la X es igual al coseno de alfa y la Y es igual al seno de alfa. Es decir, que cualquier punto P de X de una circunferencia de radio 1 y centro del origen de coordenadas coincide con P, coseno de alfa, seno de alfa. Muy bien, vamos a un ejercicio rápido, muy sencillito, y vamos a calcular las coordenadas del punto P de XY de la circunferencia goniométrica cuyo ángulo alfa es 60 grados. Tenemos aquí la circunferencia goniométrica, dibujamos los 60 grados y el punto donde está en la circunferencia goniométrica 60 grados, que tendrá una coordenada X, una coordenada Y, y de nuevo, pues la distancia X es el coseno de 60. Y la distancia Y es lo mismo que esa y es el seno de 60. Por lo tanto, el coseno de 60, si cogemos la calculadora y lo hacemos, será un medio. Y el seno de 60 grados será raíz de 3 partido de 2. Por lo tanto, ese punto X e Y realmente es el punto cuya coordenada X es un medio y cuya coordenada Y es raíz de 3 partido de 2. Muy bien, pues ahora vamos a ver, porque la circunferencia trigonométrica se utiliza para saber el signo de las razones trigonométricas. Ahora vamos a ver, hemos estado viendo hasta ahora solamente ángulos agudos y ahora vamos a ver todo tipo de ángulos y para ello vamos a usar la circunferencia goniométrica.
Lo primero que tenemos que hacer es cogerla y dividirla en cuadrantes. ¿Esto qué significa? Que vamos a dividirla en 4 cuadrantes que son separados por los ejes de coordenadas y ordenadas. Es decir, si lo ponemos en forma de ángulo, sería entre 0 y 90 grados, o pi medio en radianes. Luego tenemos entre 0 y 180 grados, o pi en radianes. Y luego tendríamos entre 0 y 270 grados, o 3 pi medio en radianes. Pues haciendo esta separación, vamos a dibujar los cuadrantes en los que vamos a dividir la circunferencia econométrica, que son el primer cuadrante, que va de 0 a 90 grados, el segundo cuadrante, que va de 90 a 180 grados, el tercer cuadrante, que va de 180 a 270 grados, y el cuarto cuadrante, que va de 270 grados a 360 grados. Si lo queremos ver en radianes, el primer cuadrante va de 0 a pi medio en radianes, el segundo de pi medio a pi en radianes, el tercero de pi a 3 pi medio y el último de 3 pi medio a 2 pi o a 0. Bien, pues vamos a ver cómo son las razones trigonométricas del primer cuadrante. Como ya lo hemos visto y lo hemos repetido varias veces en este vídeo, el coseno es la coordenada x y el seno de alfa la coordenada y. Por lo tanto, vemos que el coseno de alfa, la coordenada x, está a la derecha del 0 y el seno está arriba del 0, del eje de coordenadas. Por lo tanto, son coordenadas positivas. El seno es positivo, el coseno también es positivo y la tangente, que es la división de ambos, también será positiva. Vamos a ver el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos ya un ángulo que no es agudo. Y aquí vemos como el seno de alfa, que es la componente y, es positiva, porque está arriba del eje x. Pero el coseno de alfa ahora está a la izquierda del eje y, por lo tanto es una x negativa. Por lo tanto, el seno sí va a ser positivo, pero el coseno de un ángulo que está comprendido entre 90 y 180 grados es negativo. Y dado que los catetos, o el seno y el coseno, dicho de otra manera, tienen signos diferentes, la tangente va a ser negativa. Vamos a ver ahora en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, que son los ángulos entre 180 grados y 270 grados, tenemos que la coordenada x, que es el coseno, es negativa, que el seno de alfa está abajo del eje x, por lo tanto la y esa, el seno de alfa también es negativo, pero claro, la tangente es positiva, porque si dividimos negativo entre negativo, nos da positivo. Y por último, en el último cuadrante, que va de 270 grados a 360, tenemos que el coseno de alfa es positivo porque está a la derecha del eje y, el seno de alfa es negativo porque está debajo del eje x, y al ser signos diferentes la tangente es negativa. Este sería el esquema general que habría que aprenderse, cómo son las razones trigonométricas, si son positivas o negativas en cada cuadrante, y eso nos va a ayudar a identificar ángulos y a hacer futuros cálculos para ángulos suplementarios y complementarios, que es lo que vendrá a continuación. Podéis hacer este ejercicio, lo vamos a hacer ahora en un momento, de que vamos a ver en qué cuadrante están los siguientes ángulos alfa. Vamos a coger una chuletilla que tenemos aquí y vamos a ver el primer ángulo. El seno es 0,5 y el coseno menos 0,87. Si el seno es positivo, pues va a ser o el primero o el segundo cuadrante. Pero como el coseno es negativo, solamente puede ser el segundo cuadrante. Si el seno es negativo y el coseno también es negativo, hemos dicho que era el tercer cuadrante. Y por último, si el seno es positivo y la tangente es positiva, significa que el coseno también va a ser positivo. Porque si el coseno fuera negativo, la tangente también sería negativa. Así que el único que tiene seno positivo y coseno positivo es el primer cuadrante. Con esto ya podéis realizar los ejercicios y si tenéis alguna duda podéis ver el vídeo otra vez o preguntarme a mí directamente. Muchas gracias.